vamos a presentarles, antes que nada, a quien es el director académico de esta certificación, que es el señor Alejandro Weissman, ingeniero civil, licenciado en Ciencias de la Computación, doctor en Computación, postdoctorado en la Universidad de Toronto, profesor de la UBA desde el año 1994 al 2010, profesor en el ITBA desde el año 2013, coautor del libro Data Warehouse System Design and Implementation, autor de más de 100 artículos científicos con respecto por pares, publicados en conferencias y revistas internacionales, consultor en temas de BI, calidad de datos, para organizaciones públicas y privadas, consultor en el área de datos para la OEA entre el año 2006 y 2013. Bueno, Alejandro, ¿cómo estás? Aquí sí ya dejo la presentación en tus manos y también para que, si querés, presentes a tus profesores que van a estar acompañándote en esta diplomatura. ¿Cómo estás? Vamos a comentar en el contexto de cada una de las materias, de los módulos que componen la especialización. Voy a volver sobre los docentes, pero sí, el equipo de docentes está formado por especialistas en el área, tanto académicamente como profesionalmente, en el área de ciencias de datos, dentro de lo que es inteligencia artificial y machine learning. La doctora Marcela Richilo, doctora en Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, y también con amplia experiencia tanto académica como profesional en el área. Valeria Soliani, que va a estar ayudándonos en todo lo que tenga que ver con bases de datos y que, bueno, va también a brindar como una capacitación en Python. Es también licenciada en computación de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y actualmente estudiante de doctorado en computación en Litva y la Universidad de Hasselt en Bélgica, en un doctorado conjunto que está realizando, y además es especialista en ciencia de datos también de esta universidad. Marcelo Turrini es ingeniero en informática de Litva y profesor en sistemas distribuidos también en la materia, en la universidad, en el departamento de ingeniería informática, y por eso está también en esta, y ha trabajado y trabaja en temas de Big Data, y por eso que justamente da el módulo correspondiente. Y Ariel Eisenberg es licenciado en Ciencias de la Computación, también de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, y fue profesor en la Facultad también de Exactas, fue profesor en la maestría en Data Mining, también de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, y tiene más de 20 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con sistemas de información geográfica y visualización. Es decir, que es un equipo ampliamente experto, no solo en la docencia, sino también en la práctica profesional. Bueno, si estás de acuerdo, Lucila, puedo empezar con la presentación Sí, por supuesto, de esta Alejandro. especialización. Como decía, bueno, nosotros estamos capacitando en el área de Big Data ya desde, como decía Lucila, desde el año 2014, cuando comenzamos con esta carrera, cuando recién se comenzaba a hablar un poco más fuerte de Big Data en la Argentina, y hacía un par de años, algunos añitos que se estaba hablando del tema en el resto del mundo en general. Y bueno, comenzamos con esta carrera. Yo dirijo esto anteriormente se llamaba Diplomatura en Big Data, y yo la dirijo desde ese momento. La creamos juntamente con gente del Departamento de Ingeniería Informática, y también dirijo actualmente la especialización en Ciencias de Datos, también en la universidad, que ya es una carrera de posgrado. Y lo que voy a comentar muy brevemente, porque ya mal que mal todo el mundo conoce, o la mayoría, si ustedes están acá es porque algo conocen sobre de qué se trata este tema. Entonces, esta introducción la voy a hacer más corta para poder centrarnos en el contenido de la carrera, a diferencia de lo que hacíamos cuando empezamos la especialización, la diplomatura en Big Data, donde sí contábamos un poco más de esto, porque el conocimiento era mucho menor que el que hay ahora, el que, como decía,
en general la gente ya tiene idea de para qué sirve, qué se hace con Big Data, y es un poco un campo bastante más popular, por decirlo de alguna manera. Y Big Data, digamos, nunca tuvo una definición demasiado precisa, sino que en general fue un concepto que involucraba esta definición informal que es más o menos aceptada por la comunidad, en la cual decimos que Big Data se refiere a grandes volúmenes de datos estructurados o no, que crecen a un ritmo tan grande que hace que su administración y explotación con las herramientas de base de datos tradicionales no sea posible. Es decir, con las herramientas con las que trabajamos habitualmente, quienes trabajamos en datos ya hace mucho tiempo, típicamente las bases de datos relacionales, que componen lo que llamamos datos estructurados. ¿Por qué estructurados? Porque generalmente en las bases de datos relacionales lo que tenemos son tablas que tienen una determinada estructura fija, mientras que en Big Data eso se extiende a datos que no tienen tal estructura, porque pueden venir de distintas formas, pueden venir como imágenes, pueden venir como audio, pueden venir como emails, como posts de redes sociales, etc. Entonces, para abordar esas distintas dimensiones que no son capturadas adecuadamente por las bases de datos relacionales, es que surge este concepto, esta noción de Big Data, ¿sí? Y junto con esto aparecen estas 4 dimensiones, denominadas las 4 Bs, que indican las dimensiones de crecimiento de los datos de manera que tengan que ser manejados no solamente por bases de datos relacionales, sino también por otras herramientas. Es decir, las bases de datos relacionales y los conceptos tradicionales no están ausentes en todo este contexto, sino que son enriquecidos por otras herramientas que permiten capturar el crecimiento en volumen, el crecimiento en velocidad de los datos que fue variando desde procesamiento por lotes o procesamiento batch, hasta procesamiento en tiempo real, por la variedad de los datos, que ya no vienen solamente como tablas o como planillas de cálculo, sino que vienen con, como decía antes, con datos, imágenes satelitales, audio, video, etc. Y veracidad, porque también esa es otra dimensión que ha cambiado, porque, por ejemplo, desde que se empieza a hablar de Business Intelligence en el año 93, 94, y surge el concepto de la noción de data warehousing, bueno, es aceptado, digamos, por su construcción. Los data warehousing son los lugares, los sitios de una organización donde los datos son confiables 100%, podríamos decir, mientras que en un entorno de Big Data esos datos, esa veracidad es mucho más variable. Imagínense, por ejemplo, comparen la veracidad que puede tener un dato en un data warehouse con, no sé, un post en Twitter, por ejemplo. Entonces, esa también es otra dimensión en la cual se han producido cambios y que han aparecido técnicas y tecnologías que permiten manejarlos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo aprovechamos estos datos? Porque inicialmente cuando se hablaba de Big Data, se hablaba, bueno, capturamos todos los datos que se puede y no estaba muy claro qué se hacía con ellos. ¿Pero por qué? Porque en realidad lo que no hay que olvidar es que las técnicas tradicionales que conocemos desde hace mucho tiempo y que hoy se pueden aplicar a todas esas dimensiones nuevas que estuve mencionando recién, esas técnicas siguen vigentes y progresan, pero son la base del aprovechamiento que se hace de estos datos del mundo, entre comillas, de Big Data o del diluvio de datos, como se los solía llamar, etc. Y estas técnicas son procesamiento analítico en línea, análisis exploratorio de datos, análisis de texto, machine learning y data mining, visualización, es decir, una serie de técnicas que estaban presentes y siguen estando y seguirán estando presentes. Lo que ocurre es que ahora existen nuevas tecnologías y nuevas técnicas que permiten procesar todos estos datos en los volúmenes en los que vienen de manera adecuada. Es decir, por ejemplo, hace 25 años para un algoritmo de data mining podía demorar con 1 terabyte de información 2 o 3 días en correr, mientras que hoy
lo puede hacer en unos pocos segundos sobre ese mismo volumen, que hoy ya no es considerado Big Data. Entonces, todo esto no puede ser omitido, y justamente lo menciono por lo que van a ver en qué sobre el contenido de la carrera. ¿Sí? Y entonces, esto ha hecho que hoy se divida un poco el campo, esté un poco más clara la definición, y lo que se llama Big Data tiene un poco más que ver con la parte de infraestructura, la parte de procesamiento de la información, mientras que la parte de explotación, con todas estas técnicas que yo comentaba, hoy podríamos decir que está más cerca de lo que se llama ciencia de datos o data science. ¿Sí? Y eso es un poco uno de los cambios que han ocurrido durante este periodo en el que empezamos a dictar esta carrera. Como decía Lucila, esto fue y va modificándose todo el tiempo, diría semestre a semestre. Ya este es la edición número 16 que vamos a dictar de esta carrera, y todo el tiempo va modificándose esto, pero, sin embargo, como decía antes, si bien las tecnologías van modificándose, justamente nosotros damos una fuerte base sobre todas estas técnicas que yo comentaba recién, son mucho más permanentes, ¿sí? Y no dependen tanto de la tecnología, porque uno puede enseñar una tecnología que hace 3 años era válida y hoy se usa mucho menos, mientras que las técnicas de explotación de los datos son mucho más permanentes, y simplemente uno conociéndolas puede ir adaptándolas a las nuevas tecnologías que van apareciendo. Entonces, nosotros tenemos, hay dos componentes un poco en esta carrera. Uno es el que es más variable, que son las tecnologías, y otro que es un poco más estable, que son las técnicas de explotación de estos datos para transformarlos en información. Y como reflejo de esto, este slide que yo muestro ahora, que está muy conocido en Internet, que se llama el Big Data Artificial Intelligence Landscape, que no me interesa que se muestre, que se vea, obviamente, la resolución. El efecto de la resolución está planteado ex profeso para que se vea cuál es la concentración y el volumen de herramientas y del ecosistema económico que hay atrás de todo esto, que incluye infraestructura, aplicaciones, herramientas, tecnología, etc. Pero lo que quiero marcar es que esto hace 3 años se llamaba el Big Data Landscape, y hoy pasa a llamarse, hoy hace 3 años, desde el año 2019, que esto es, hace 2 años, desde el año 2019, que esto se llama Big Data and Artificial Intelligence Landscape, indicando un poco esta diferencia que yo estaba comentando, esta división que yo estaba comentando entre dos áreas que, si bien convergen, son ya atacadas de distinta manera y refieren implícitamente a distintos factores, uno más tecnológico y otro más de explotación y más técnico respecto a la explotación de los datos. ¿Y por qué decía todo esto? Porque el científico de datos tiene que estar capacitado para realizar una serie de tareas que indican también por qué la ciencia de datos es algo que se realiza en equipo y no individualmente. Porque un científico de datos tiene que poder ubicar e interpretar las fuentes de datos que necesite para manejar un problema, manejar volúmenes de datos grandes, o digamos que pueden ir desde datos menores volúmenes hasta volúmenes muy grandes, integrar estos datos, ¿sí?, provenientes de distintas fuentes, y asegurar su consistencia. Y todo esto implica uno de los problemas que tratamos en el área de Big Data, y que es un problema que tampoco es nuevo, que viene desde que conocemos a las bases de datos, y es el problema de integrar información, de integrar datos, ¿sí? Capturar e integrar datos, para después explotarlos. ¿Cómo? A través de modelos, a través de visualizaciones, y poder presentarlos también y comunicarlos aplicando ciencias más blandas, no tanto ciencias duras, sino ciencias más blandas, ciencias que tienen que ver con la comunicación, ¿sí? Porque uno puede obtener los mejores modelos y los mejores resultados, pero si no sabe comunicarlos, entonces digamos, pierde un poco se pierde un poco del beneficio de todo
de todo este tema. Y todo esto debería poder hacerlo un científico de datos y obviamente no hay una persona que sea especialista en todo esto, y es por eso que la ciencia de datos es algo que se desarrolla en equipo. ¿Mm? Y para atacar todos estos problemas es que creamos esta carrera, en la cual lo que tratamos de hacer es que el graduado esté capacitado para enfrentar un entorno como el que mostraba recién, asesorar para encontrar las mejores soluciones, analizar el problema, poder conocer las distintas tecnologías, ¿sí? Diseñar la solución y eventualmente implementarla o ayudar a implementarla. Y si la va a implementar o la va a ayudar a implementar, va a depender un poco del background que tenga, porque dentro de un equipo de ciencia de datos intervienen distintos perfiles, no solamente perfiles de informáticos o de ciencia de la computación, sino distintos perfiles. Algunos de ellos estarán capacitados para implementar la solución, otros estarán capacitados para dirigir esa implementación, otros estarán capacitados para hacer el diseño, etc. ¿Sí? Y de ahí un poco lo que hablamos también sobre los requisitos. Este es un campo que es multidisciplinario y no está limitado a gente que viene del área técnica o viene del área informática, aunque por supuesto, cuanto más conocimiento se tenga de programación y o de base de datos y o de estadística, obviamente uno va a poder abarcar un mayor espectro de los temas que involucra este área, este campo, que que se compone, como decíamos antes, de muchos otros campos o subcampos. Entonces, pues es deseable, pero no es mandatorio, tener conocimientos de estos temas. Sí, el campo de las bases de datos creo que es un tema central a este problema, y es por eso que desde que hicimos el curso en forma virtual, desde que pasó a la virtualidad este área, es que agregamos un curso de nivelación, que es básicamente en línea, pero que tiene un par de clases de consulta y que es previo al comienzo de la cursada, de la cursada en sí, porque consideramos y además recomendamos hacerlo porque para aquellos y aquellas que no tengan conocimientos de este campo, sí es fundamental tomar estos cursos de nivelación. ¿Por qué lo hacemos desde que lo hicimos virtual? Por dos motivos. Por un lado, por la experiencia previa que fuimos recolectando desde que la carrera fue presencial, con la carrera presencial, pero además el hecho de la presencialidad nos permitía así un poco más de acompañamiento en las primeras clases si alguien tenía algunos problemas básicos con estos temas. En la virtualidad consideramos que es importante ya arrancar con este curso de nivelación y no invertir el tiempo de la cursada en, a lo mejor, ponerse al día en algunos temas. Entonces, es por eso que incluimos el curso de nivelación de base de datos, no así el de programación, porque no es tanto lo que se hace de programación dentro de la carrera, son cosas muy básicas, y además también hemos agregado durante la cursada, y que de esto se encarga Valeria, de ofrecer un curso de Python que se da los miércoles, digamos, un horario prácticamente extracurricular, pero que sirve para que para que la gente, bueno, se lleve un conocimiento de Python, que es una herramienta que hoy se usa mucho en este campo, y se parte prácticamente de cero, por lo tanto, la gente que no tiene conocimiento de programación los va adquiriendo durante la cursada, por lo menos los conocimientos que va necesitando para ir resolviendo los problemas que se le van planteando. Así que bueno, la cursada en sí la carrera consta de 4 módulos que se cursan martes y jueves de 18 a 21:30. Hay un curso de nivelación online, como les decía antes, que se va a poner en 19 de julio, se pone en campus, ¿sí? en nuestra plataforma, online. El 3 de agosto comienza la cursada, y entre el 19 de julio y el 3 de agosto hay 2 clases de consulta sobre el material de nivelación, que están a cargo también de Valeria. Les van a dar después lo de los horarios, a los cronogramas a los interesados. Y, ¿cómo es?
Bueno, y la cursada son, como decía, martes y jueves de 18 a 21:30, son 8 clases por cada módulo, excepto el módulo de Data Mining y Machine Learning, al que ya hace bastante tiempo que le agregamos 2 sesiones más por la cantidad de temas y de algoritmos y de técnicas que son de interés y entonces por eso hemos decidido agregarle ya desde hace 3 años. Este curso, este módulo tiene 10 sesiones en lugar de 8 como tienen el resto de los módulos. Bien. Después también hemos agregado desde que se hizo virtual la carrera, las clases de apoyo, sobre todo en las primeras 4 semanas, que son las que tienen el primer módulo. Ahí son clases de apoyo y después ahí arranca ya el curso de Python. Bien. ¿Cuál es el contenido de la carrera en sí? El curso de nivelación introducen todo lo que tiene que ver con bases de datos, con conceptos de bases de datos que después van a ser utilizados en el primer módulo sobre todo, pero también son utilizados de alguna manera en la mayoría de los módulos siguientes, pero fundamentalmente en el primer módulo, que es el de Data Warehousing y OLAP. Y en este módulo de nivelación se da una introducción a las bases de datos relacionales, a conceptos de modelización, conceptos básicos de SQL, que permiten después ya introducirse en temas un poco más avanzados, que son los que vemos en el primer módulo, ¿sí? Porque todo lo que tiene que ver con Data Warehousing está relacionado fuertemente con estos conceptos de base de datos, y por eso que es muy importante asistir, leer, ver los videos y asistir a las consultas del módulo de nivelación, ¿sí? En el módulo de Data Warehousing y OLAP vemos todo lo que tiene que ver justamente con este concepto de almacenes de datos, de explotación de almacenes de datos, y cómo interviene y cómo influye esto cómo influyen los conceptos y tecnologías de Big Data en este campo, ¿sí? Porque hoy es muy aceptado que como parte de un entorno de ciencia de datos, en un entorno de Big Data, un Data Warehouse es parte fundamental. Luego el módulo de Machine Learning tiene que ver con la construcción de modelos predictivos. Es decir, un Data Warehousing trata sobre el análisis de datos históricos, y le podríamos llamar modelos descriptivos, mientras que Data Mining trata de la construcción de modelos que nos permiten predecir variables, ¿sí? Y esto tiene que ver entonces con temas de inteligencia artificial, de redes neuronales, y de lo que se llama básicamente aprendizaje supervisado y no supervisado. En Data Mining van a trabajar con el lenguaje R, fundamentalmente, y también Valeria justamente va a enseñar los mismos métodos, cómo aplicar los mismos métodos en Python. O sea, con Marcela van a ver todo lo que son los modelos predictivos utilizando R, y luego con Valeria lo van a ver también en Python. En el tercer módulo trata sobre todo lo que son herramientas de Big Data, ¿sí? Todas las tecnologías de procesamiento de datos distribuidos y sobre todo lo que se llama el paradigma no SQL, es decir, herramientas que van más allá del modelo relacional. Y finalmente, en el módulo de visualización, justamente lo que se enseña son las técnicas para mostrar de la mejor manera posible la información obtenida aplicando las distintas técnicas que vemos en el curso.